Hola, buen día, buenas tardes o buenas noches. Todo depende de la hora en la que vean este video. Nosotros somos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, más específicamente de la Escuela Superior de Economía. Y a continuación les hablaremos del tema de programación dinámica, que abarca nuestra quinta unidad dentro del temario de optimización dinámica. Nuestro equipo está conformado de 4 personas, que son Silva Ochoa Eder Enrique, Garduño Medina Daniela, Hernández Cruz Luis Ángel y su servidora Castillo Ramírez Ana Fabiola. A continuación les expondremos el tema, pero antes es necesario empezar por unos antecedentes. La programación dinámica fue desarrollada por Richard E. Bellman en los años 50, siendo basada en la teoría de control donde se planteaba que se puede obtener una política óptima para un problema de control con n etapas, basándose en una política óptima para un problema similar, pero de n-1 etapas. Richard Ernest Bellman, nacido el 26 de agosto de 1920 y murió el 19 de marzo de 1984. Richard Ernest Bellman fue un matemático estadounidense principalmente conocido por brindarnos la ecuación de Bellman, o también conocida como la ecuación de programación dinámica. La ecuación de Bellman es una condición necesaria para la optimización matemática, conocida como programación dinámica, la cual fue publicada más precisamente en el año de 1957. También se le reconoce por otras aportaciones, por ejemplo, la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman y el algoritmo de Bellman-Ford. Ahora les hablaremos más a fondo de la programación dinámica. Algunos conceptos y pasos que dan pie a este serían la función objetivo. Este concepto hace referencia a cuál es el objetivo, maximizar o minimizar, de alguno de los tipos de funciones, ya sea función de beneficios, función de utilidad o una función de pérdida, etc. La programación dinámica divide un problema en múltiples periodos y estos en pasos más simples. Por ende, se requiere dar un seguimiento a cómo la situación de decisión está evolucionando a través en el tiempo. Aquí la información sobre la situación actual se llama estado y las variables elegidas en cualquier momento dado se les denomina variables de control. El enfoque de la programación dinámica describe el plan óptimo al encontrar una regla que indique cuáles deben ser los controles, dado cualquier valor posible. De este mismo modo, la regla de decisión óptima es aquella con la cual podemos conseguir esto: obtener el o los mejores valores del conjunto de valores previamente dados. Características de un problema de programación dinámica. El problema se puede dividir en etapas en las que se debe establecer una política de decisión para cada una de ellas, de las cuales se seleccionará la mejor alternativa. Cada etapa tiene un cierto número de estados asociados a ella. El efecto de la política de decisión en cada etapa es transformar el estado actual en un estado asociado con la siguiente etapa. El procedimiento de solución debe estar diseñado para encontrar una política para el problema completo, llamado también una ecuación recursiva. Dado un estado actual, una política óptima para las demás etapas es independiente de las políticas adoptadas en etapas anteriores. A esto se refiere el principio de optimalidad. El procedimiento de solución se inicia al encontrar la política óptima para la última etapa. Ecuación de Bellman. Ecuación de la programación dinámica. Esta es su forma.
También es conocida como la ecuación de programación dinámica, como ya la hemos mencionado anteriormente. Es una condición necesaria para la optimalidad asociada con el método de optimización matemática, conocida como la programación dinámica. Casi cualquier problema que se puede resolver utilizando la teoría de control óptimo también se puede resolver mediante el análisis de la correspondiente ecuación de Bellman. Como ya les mostré anteriormente, esta sería su forma. Logra convertir un problema de periodo infinito a uno de dos periodos, donde t, cuando tiende a infinito, calcula u subíndice t más k infinito cuando k es igual a 0. Nos permite determinar u subíndice t omega. Veamos. Nos piden determinar la ecuación de Euler dada la siguiente expresión. Se tiene la ecuación de Bellman, ejemplo aplicado a economía de la ecuación de Bellman. Hay dos tipos de mercado, el de dinero y de bienes y servicios. Optimizo respecto variables de control al ahorro, al consumo, dado la conclusión de Walras, en el cual si n-1 mercados está en equilibrio, entonces el mercado n también se encontrará en equilibrio. Donde teorema de la envolvente, donde la derivada parcial de ct sobre la derivada parcial de at más 1 será igual a 1. Ahora optimizo la ecuación de Bellman respecto al ahorro del periodo t. Se nos presentan las derivadas parciales y realizamos el cálculo de variaciones en optimización libre. Es algo que hemos visto en unidades anteriores, en donde usaremos la ecuación de Euler para igualar nuestras condiciones de primer orden. Iteramos un periodo, la última expresión, la de la derivada parcial de bt más 1 por ct más 1 y at más 2. Esto dividido entre la derivada parcial de at más 1. Así reemplazamos. Y tenemos la ecuación que se nos presenta aquí. Generamos este sistema de ecuaciones de acuerdo a la ecuación de Bellman que ya mencionamos anteriormente. Se obtiene la ecuación de Euler, que es la trayectoria óptima que debe seguir la variable de control, solamente la trayectoria óptima. A continuación, les presentaré un ejercicio de programación dinámica. Tenemos la producción de un artículo particular. La compañía industrial El Águila ha recibido un pedido para surtir un artículo de tipo particular. Sin embargo, el cliente ha especificado requerimientos de calidad tan rigurosos que es posible que el fabricante tenga que producir más de un artículo para obtener uno aceptable. El fabricante estima que cada artículo de este tipo que produce será aceptable con probabilidad de 1/2 y será defectuoso sin probabilidad de reparación con probabilidad de 1/2. Así, el número de artículos aceptables producidos en un lote de tamaño L tendría distribución binomial, es decir, la probabilidad de producir 0 artículos aceptables en ese lote es de 1/2 L, donde dice que 1/2 de x, 1/2 de x hasta x 1/2, así hasta n veces. Esto
quiere decir que sin importar el número de veces que se produzca, las probabilidades tanto de que se produzca un artículo aceptable como un artículo defectuoso será la misma. Se estima que los costos marginales de producción son de 1000 por artículo, incluso si es defectuoso, y los artículos en exceso no tienen valor. Además, debe incurrirse en un costo de preparación de 300, siempre que se monte el proceso de producción para este producto. El fabricante solo tiene tiempo para hacer no más de 3 series de producción. Si no se ha obtenido un artículo aceptable al final de la tercera serie de producción, el costo para el fabricante por ventas y pérdidas en costos de penalización sería de 1600. El objetivo es determinar la política referente al tamaño del lote para la serie o series de producción requeridos que minimice el costo total esperado para el fabricante. Ahora tenemos la etapa n-ésima corrida de producción, n igual a 1, 2 y 3. Esto nos indica que n serán nuestras corridas de producción, a las que solo tendremos 1, 2 y 3. xn será el tamaño del lote para la etapa n. Ahora bien, nuestro estado Sn será igual al número de productos aceptables por obtener, ya sea 1 o 0, al iniciar la etapa n. Así, el estado S1 será igual a 1 en la etapa 1. Si en los subsecuentes se obtiene al menos un artículo aceptable, el estado cambiará a Sn0, después de lo consecuente, después de lo cual no se incurrirán en costos adicionales. Tenemos que Fn de Sn y Xn será el costo total esperado para las etapas n hasta la 3. Si en la etapa n el sistema comienza con el estado Sn3, por ejemplo, la decisión inmediata será Xn3 y en adelante se toman las decisiones óptimas. En donde F0 será igual a 0. Si se usa 100 como unidad monetaria, la contribución de la etapa n es K de Xn más Xn independientes del siguiente estado, donde K de Xn es una función X tal que es decir, que cuando f sea 0 no se estará incurriendo en ningún gasto, por lo tanto nuestra Xn será igual a 0. Sin embargo, si empezamos a producir 3 piezas o 3 artículos, se dirá que nuestra Xn será mayor que 0. También podemos expresar esto como que K de Xn será igual a 3 asterisco mínimo de 1 por Xn. Por lo tanto, esta sería nuestra ecuación, en donde K de Xn más 1 medio a la Xn por F asterisco n más 1 por 1 más 1 menos 1 medio Xn F asterisco n más 1 multiplicado por 0. Aquí, ¿qué es lo que quiere decir cada uno? Pues a partir de donde marca el más 1 medio de Xn por F asterisco n más 1 por 1 serán las probabilidades de que nuestro artículo sea defectuoso y, por el contrario, 1 menos 1 medio a la Xn serán nuestras probabilidades de que el artículo sea aceptable. Y F asterisco n más 1 por 0 quiere decir que no estamos produciendo, se puede decir que nuestra producción está pausada hasta esperar a la siguiente etapa. Ahora tenemos que K de Xn más 1 medio a la Xn por F asterisco n más 1 por 1. Esta será nuestra ecuación, donde F asterisco, aquí tuvimos problemas técnicos, sin embargo lo que queremos decir es que F asterisco subíndice 4
que será en nuestra etapa 4 cuando valga 1. Aquí cabe recalcar que solamente existirán 3 etapas, sin embargo en lo que queremos plantear con la etapa 4 es el final de la etapa 3. Dice que será igual a 16, el costo terminal por no haber obtenido artículos aceptables, es decir, que ese 16 representará lo que tenemos que pagarle a nuestros clientes, por decirlo de alguna manera, para tenerlos satisfechos. De una manera, la relación recursiva para los cálculos de programación dinámica sería la siguiente. Tanto para la etapa 1, 2 y la 3. Para N3, ahora comenzaremos la elaboración de las tablas. Aquí tenemos en nuestra tabla los siguientes números. Como sabemos, para X3 tenemos de 0 al 5. Se estarán preguntando cómo obtuvimos estos valores, o sea, ¿por qué estamos contando el 0, 1, 2, 3, 4, 5? Pues esto sucede porque al graficar la función que podemos ver de f de 3, de 1 y x3, nos sale que los menores valores, los mínimos, por decirlo de alguna manera, sería el número 3 y el 4. Sin embargo, tomaremos los valores anteriores y los subsecuentes para poder dar una mejor explicación. A continuación, tenemos que en la etapa en el 0, tenemos que incurrir necesariamente en 16, porque como ya lo mencionamos anteriormente, 16 sería como el necesario para cubrir los gastos para satisfacer a nuestros clientes. Ahora bien, para calcular el 12, tenemos que, si bien recuerdan de los datos que mencioné anteriormente, la empresa tenía que incurrir en 300 como un costo fijo y el valor del producto iba a ser igual a 100. Aquí los estamos manejando igual, solamente que los dividimos para obtener números más pequeños, pero al final el resultado será el mismo porque lo multiplicaremos. Entonces en este caso tendríamos que 3 más 1 más el resultado de nuestro conto anterior, que sería 16. Esto lo debemos multiplicar por 1 medio a la 1. 1 medio a la 1, ¿por qué? Bueno, el 1 medio a la 1 lo estaríamos poniendo precisamente para especificar que en el caso anterior no tuvimos, tuvimos la probabilidad de 1 medio de que una pieza saliera como no aceptable. Entonces por eso multiplicamos por el 1 medio a la 1 y así obtendríamos el resultado de 12. Así lo haríamos subsecuentemente para los demás resultados y llegaríamos a la conclusión que en X3 habrá 3 o 4 piezas fallidas. Para N2, es decir, la etapa 2, tendremos lo siguiente. Se calculó de la misma manera como ya se los mostré, como ya se los expliqué anteriormente. Para N1 o la etapa 1 tendríamos los siguientes resultados, sabiendo que habrá 2 piezas que puedan salir defectuosas. La conclusión de nuestro trabajo sería la siguiente. La política óptima es producir 2 artículos en la primera corrida de producción. Si ninguno es aceptable, deberán producirse 2 o 3 artículos en la segunda corrida. Y si ninguno es aceptable, tendrá que producirse 3 o 4 artículos en la tercera corrida. El costo total esperado, si se sigue esta política, sería de 675. Haciendo las cuentas, y como les mencioné anteriormente en nuestras tablas, nosotros usamos los números muy pequeños y al sacar este costo total esperado nos salía 6.5.
600.75. Sin embargo, esto lo multiplicamos y pues nos dio el valor de 675. Aquí se puede ver claramente cómo fuimos usando los valores de la etapa anterior para llegar a esta conclusión. Ahora bien, les daré una conclusión del trabajo. Sabemos que desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad es cuando se ha empezado a tomar en cuenta la importancia de las matemáticas aplicadas en cientos de ámbitos dentro de nuestra vida cotidiana. Como sabemos, se ha hecho uso de esta herramienta para uso militar, tanto como para empresarial. La eficiencia de cualquiera de estos dos depende directamente de saber encontrar un punto óptimo, que sea el que más beneficios le otorgue a quien esté en busca de obtener estos mismos. Y Bellman fue sin duda de mucha ayuda desde mediados del siglo XX, cuando fue el pionero en la programación dinámica, la cual es una herramienta para casi toda área. Una de las cosas que nos sorprendió es que a la hora de buscar ejemplos, ejercicios y desarrollo de los mismos problemas, había un sinfín de aplicaciones para la programación dinámica, que van desde el área médica, biológica, económica, entre otros. Es entonces la programación dinámica de suma importancia y de gran significancia para nosotros, no solo como economistas, sino también como personas de culto general. Necesitamos saber qué es y cómo aplicarla cuando la situación emerja, ya que, como planteamos en el ejercicio propuesto, fue de mucha utilidad para conocer el punto óptimo de este problema con una probabilidad. Así puede ser no solo con este, sino con muchos otros casos u ejercicios. Ahí radica la importancia, como antes mencionamos, de saber, de conocer este tema. Ahora les presentamos nuestra bibliografía.